noches, amigos. Miércoles 14 de agosto del 2024. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Como siempre, los invitamos para que nos sigan a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.c, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Sofía, buenas noches. ¿Cómo estás? María Mercedes, amigos, muy buenas noches. Ahora en sus pantallas podrán ver un código QR. Los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el Telégrafo Digital. Aquí iniciamos. Bienvenidos. Como un intento de golpe de Estado se cataloga desde el gobierno a la denuncia presentada por Verónica Abad ante el Tribunal Contencioso Electoral en contra del presidente Daniel Noboa, con el que Abad busca su destitución. Los detalles de inmediato. El Movimiento Acción Democrática Nacional rechazó la denuncia por supuesta violencia política de género presentada por Verónica Abad ante el Tribunal Contencioso Electoral en contra del presidente Daniel Noboa. Una conspiradora completa que además atenta a la democracia, a los principios democráticos al intentar destituir a un presidente de la República y más aún siendo ella la vicepresidenta que debe ser la persona más leal al presidente. En la denuncia que recayó en el juez Fernando Muñoz, que hace 2 días perdió la presidencia del TSE, Abad pide la multa de 70 salarios básicos unificados, la destitución del cargo y la suspensión de los derechos de participación del primer mandatario por 4 años. Es reprochable que se intente destituir al presidente como una medida más de la vieja política y de nuestra oposición para desestabilizarlo al presidente. Según la líder de la bancada oficialista Valentina Centeno, Abad no actuaría sola. Bueno, nosotros sostenemos que ya no debe estar sola, ¿no? Debe hacerlo junto con sus aliados de la vieja política. Centeno argumenta que no existe tal violencia política de género, pues el primer mandatario le otorgó funciones, tal como dicta la Constitución. Violencia política de género es menoscabar las funciones de una persona agredida, ¿no? Acá no se está menoscabando ni una función, se le están otorgando funciones y más bien debería ella comentar e informar cuáles son los resultados de esta gestión. De su parte, el Ministerio de Gobierno cataloga esta denuncia como un intento de golpe de Estado, pues aseguran sería un intento desesperado por acceder al poder a cualquier costo. Similar criterio comparte la canciller Gabriela Sommerfeld, que en sus redes sociales dijo: se fragua de la manera más ruin un golpe de Estado disfrazado de sanción electoral que solo busca la inestabilidad y atentar contra la voluntad del ciudadano. Mi total respaldo al presidente de los ecuatorianos, Daniel Noboa, que de forma frontal y sin dudar declara la guerra al crimen organizado y la corrupción. Finalmente, desde el movimiento ratifican que Daniel Noboa será el candidato presidencial de ADN para las generales del 2025. Edison Saavedra, Noticias 7. Jueces del Tribunal Contencioso Electoral denunciaron que la magistrada que tramitará la acción de protección presentada por Fernando Muñoz para recuperar la presidencia del TSC es pareja sentimental de su asesor, por lo que se evidenciaría la ausencia de imparcialidad. Está en nombre de la presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, Ivonne Coloma, y los jueces Ángel Torres y Guillermo Ortega, donde señalan que la magistrada Clara Soria, quien dará trámite a la acción de protección presentada por Fernando Muñoz para volver a la presidencia del organismo, es la pareja sentimental de su asesor, Asdrúbal Granizo, y que, a decir de estos jueces, ha intervenido en las actuaciones de Muñoz, y por ello hacen un pedido. Frente a la evidente ausencia de imparcialidad de la juzgadora, demandamos del Consejo de la Judicatura que adopte las medidas pertinentes a fin de que sea separada de dicho tribunal y se garantice un órgano imparcial en el conocimiento y resolución de la referida acción de protección con medidas cautelares e investigue la transparencia del sorteo realizado. Pero para entenderlo mejor, recapitulemos un poco. Desde el pasado lunes, el Tribunal Contencioso Electoral tiene una nueva administración, cuya presidenta es Ivonne Coloma, quien estará a cargo del organismo hasta cumplir el periodo, es decir, hasta el 2025. Ella asegura que su designación fue en apego a la ley. Ok, ¿se podía hacer entonces de estos cambios? Se podía hacer, el reglamento de sesiones del tribunal lo permitía, el expresidente a la fecha fue debidamente notificado en conjunto con el doctor Joaquín Viteri para que asistan a la sesión.
Su anterior presidente fue Fernando Muñoz, quien actualmente continúa en funciones como juez electoral. El día de su remoción aseguró que existen intereses políticos en el marco de las futuras elecciones, lo cual es descartado por Coloma. ¿Pero no hay conflicto de intereses? No hay ningún tipo de conflicto de intereses. El motivo del cambio de gestión sería una cadena de críticas y presuntas irregularidades administrativas que se habrían registrado en el periodo de Muñoz. Tenemos un problema de gestión administrativa que incide en la parte jurisdiccional. El Tribunal Contencioso Electoral no tiene recursos en este momento para contratación de personal, para pasajes, para mantenimiento vehicular. Es una mala gestión en la conducción propia de las sesiones que hemos mantenido como pleno. Aquí un dato importante. En los últimos días al TCE ingresaron 3 denuncias en contra de autoridades de Estado. Sobre esto, Coloma tiene sus criterios. Que el doctor Muñoz guardó las causas el día jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, con la remoción que se produjo en la parte administrativa, el Pleno recién tuvo conocimiento de que habían ingresado 3 causas. ¿Qué es lo que hemos realizado? Sortear las causas para el juez competente. El Pleno del TCE ya ha retomado las sesiones ordinarias que se realizan cada martes. Sin embargo, a la última, Muñoz no asistió. Edison Saavedra, Noticias 7. Guerra contra el terrorismo. El bloque de seguridad ejecutó esa madrugada varios allanamientos en varias dependencias públicas del Cantón Durán, en la provincia del Guayas. 24 personas fueron detenidas por el presunto cometimiento de delitos de tráfico de drogas, extorsión, tráfico de influencias, quienes estarían involucrados con grupos de delincuencia organizada. Los allanamientos se concentraron en Durán, Daule, San Borondón y Pascuales, en la provincia del Guayas. Se obtuvo información durante 4 meses de investigación sobre la existencia de una estructura delictiva que tendría relación con el cometimiento de varios delitos, entre ellos tráfico de drogas, extorsión, tráfico de tierras, tenencia de armas de fuego y sicariato. En estas operaciones se capturaron a 24 personas, entre funcionarios públicos de varias dependencias del cantón y personal civil. Según información policial, alias Negro Tulio, cabecilla del grupo terrorista Chone Killers, dirigía desde la cárcel las operaciones ilícitas con los ahora detenidos. Involucrado en atentados terroristas suscitados en el Cantón Durán en noviembre del 2022, el cual fue expulsado desde Panamá a Ecuador junto con su esposa. Con este operativo y muchos otros operativos que viene planificando Policía Nacional, esperamos devolver esa paz y tranquilidad que los ciudadanos de bien del Cantón Durán tanto lo requieren. En los 42 allanamientos, la policía decomisó 4 armas de fuego, $21,000 en efectivo, 38 terminales móviles, 6 alimentadoras, 3 laptops, un chaleco antibalas y 52 cartuchos. Pero ¿cómo funcionaba el nexo de los miembros de los Chone Killers con los funcionarios del GAD de Durán, del Cuerpo de Bomberos y de la Agencia de Tránsito de la localidad? De tener familiares al interior de estas 3 instituciones permitió la gestión de varios contratos de bienes y servicios, lo que les beneficiaba de manera directa el otorgamiento de determinado contrato y sobre todo también el desarrollo del contrato como tal en el Cantón Durán. Es necesario también determinar que las falencias encontradas en los diferentes controles internos de contratación fueron aprovechados por este grupo criminal para el beneficio económico de la organización, para lo cual infiltrándose en la economía legal para mover dinero y obtener ganancias económicas a través de la generación de estos contratos. El alcalde de Durán, Luis Chonillo, informó en su cuenta de X que sobre esta investigación de la supuesta vinculación de familiares de los cabecillas de este grupo terrorista en colusión con funcionarios públicos del Cantón Durán, brindará toda la información para que la Fiscalía siga con los respectivos procesos. Javier Ceballos, Noticias 7. ¡Falta policía! La lucha antidelincuencial continúa en todo el país. En las provincias de Santa Elena y El Oro, la policía logró la captura de varios antisociales que se dedicaban al tráfico de sustancias ilícitas, además del secuestro extorsivo. Varios allanamientos se realizaron en el denominado operativo Esfida 5, desarrollado en Santa Elena, en coordinación con la unidad del subsistema investigativo de la policía,
y se logró aprender a 3 personas. En su poder se encontraron 4 armas de fuego, un fusil, una pistola, una escopeta y un rifle, además de alimentadoras, municiones, granadas, radios de comunicación y prendas similares a las de la policía. Este operativo que realiza la Policía Nacional está encaminado a destruir a todas estas bandas delincuenciales. 2 de los antisociales detenidos son ecuatorianos de entre 28 y 40 años de edad y se dedicaban al secuestro extorsivo a bordo de un taxi. Van estos individuos, amedrentan con armas de fuego, les suben al taxi, inclusive estas personas realizando un secuestro extorsivo en ese momento, ¿no? Una vez que abocó conocimiento a Policía Nacional, realiza el trabajo investigativo y proceden a liberar a estas personas. Paralelamente, las unidades del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía en Puerto Bolívar, en la provincia de El Oro, ejecutaron un allanamiento a un bien inmueble donde, tras un enfrentamiento armado y persecución, se detuvo a una persona que tenía en su poder 3 armas de fuego, alimentadoras, municiones y radios de comunicación y una motocicleta que fue retenida. Estos operativos se realizan en cumplimiento del decreto ejecutivo 318, que establece un nuevo estado de excepción en Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena y El Oro, y el cantón Camilo Ponce Enríquez. Rommel Garzón, Noticias 7. Las fuerzas de seguridad se encuentran en el cantón Ponce Enríquez de la SUAY, donde el martes se registró un enfrentamiento entre organizaciones criminales. En el siguiente reportaje explicaremos a qué se debe la problemática social en ese municipio del austroecuatoriano. Vamos. La reciente balacera que cobró 5 vidas en el cantón Ponce Enríquez de la provincia de la SUAY no es un caso aislado. En esa ciudad, ubicada a 3 horas de Cuenca, hace 20 años que se ejerce la minería para extraer cobre y oro, y el 85% de la población se dedica a esa actividad. El inconveniente es que en los últimos años tomó fuerza la minería ilegal, que según versiones oficiales es una de las fuentes de financiamiento para el crimen organizado en el país. La Policía Nacional ha informado que actualmente hay una guerra interna entre las bandas que buscan ganar territorio. La violencia ha escalado al punto de que las muertes son en ocasiones decapitamientos o incineraciones. Además, investigaciones periodísticas detallan que los lobos del grupo narcoterrorista que opera en la zona explota 20 minas de oro y obtiene casi $4 millones mensuales. En este 2024, el bloque de seguridad libra una lucha contra los mineros ilegales del sector. El pasado 21 de julio se logró la captura de 11 delincuentes, quienes poseían armamento de grueso calibre y explosivos. ¡Avanza, avanza! La intervención militar y policial se ha intensificado también desde el asesinato del alcalde José Sánchez, quien perdió la vida el 17 de abril en la vía pública. A ello hay que sumarle las decenas de secuestros a mineros que son extorsionados por los grupos irregulares. La minería ilegal es uno de los delitos que más dinero mueve en el país y que ha esparcido sus tentáculos por el resto del Ecuador. Por eso el gobierno decretó el estado de excepción y desde el 8 de agosto un toque de queda que rige a partir de las 22 horas. Para controlar lo más posible un cantón que trata de sobrevivir a las mafias. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Con 79 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados. Entre los puntos principales de la norma se formalizan los requisitos del porte de armas. ¿Cuáles son estos? Se lo contamos en la siguiente nota. Según legisladores, esta norma es un componente de toda una estructura orientada a mejorar los procesos para evitar que el libre porte de armas contribuya a desatar hechos de violencia sin precedentes en el país. Una de las estructuras básicas de la ley aprobada en la Asamblea con 79 votos es el establecimiento de requisitos para que una persona lleve y eventualmente pueda hacer uso de un arma de fuego. Entre los principales requisitos se estableció tener como mínimo 25 años de edad, contar con una certificación psicológica, forense y análisis toxicológico avaladas por el Ministerio de Salud, certificar la destreza en el uso y manejo de armas a través del Ministerio de Defensa y no registrar antecedentes de violencia de género o contra miembros del núcleo familiar. Para darle las garantías a las Fuerzas Armadas para que tengan el control exhaustivo de las armas ilegales que hoy están rondando en el país y que tanto daño causan. Según la policía y la fiscalía, se calcula que alrededor de 1.2 millones de armas de fuego se usan de manera ilegal en ciudades del país y el 84% de homicidios se comete con el uso de las mismas.
Tratar temas que realmente solventen los problemas estructurales que tiene el país. Tratar desde la ley y desde la norma la generación de políticas públicas que superen los problemas estructurales que tienen nuestros hermanos, nuestros ciudadanos. La ley aprobada será enviada al Ejecutivo para que la analice y disponga un veto parcial o total u ordene su publicación en el registro oficial. Javier Ceballos, Noticias 7. El juez Vinicio Rodríguez de la Corte Nacional de Justicia recibió el testimonio anticipado del ex juez de Chone, Jofre R., dentro del caso Plaga. El procesado mencionó que Cristian R., abogado del narcotraficante Leandro Norero, le habría propuesto fallar a favor de Rafael Correa para que pueda volver al país. Jofre R., ex juez de Chone involucrado y testigo protegido en el caso Plaga, brindó detalles de su presunta participación en la investigación que Fiscalía lleva por supuesta delincuencia organizada en la compra de sentencias. Cuenta que en marzo del 2023 concedió la libertad a 2 presos a cambio de $10,000. Por este fallo, el SNAI presentó una denuncia en su contra y se le abrió un sumario administrativo, por el que pagó $20,000 al juez Fernando P., quien lo ayudaría a archivar su proceso. En su testimonio dijo que durante este problema conoció y se reunió con Cristian R., abogado del narcotraficante Leandro Norero, quien le hizo una propuesta. Romero me manifestó que procediera a colaborar, que el Consejo de la Judicatura, incluido su director el abogado Wilman Terán, ya tenía conocimiento. Me dijo que estas medidas cautelares eran muy importantes porque se trataba del señor Rafael Correa, expresidente del Ecuador. Me dijo que no me asustara, que eran para restituirle derechos del señor Rafael Correa, para que regresara al país, para ser candidato a las elecciones presidenciales de ese año. El procesado declaró ante el juez que Cristian R. le dijo que todo estaba arreglado y que incluso los equipos informáticos iban a ser llevados a una finca en el caso de un posible allanamiento de fiscalía. Me dijo que no me iba a arrepentir porque entre las ofertas, una vez que yo otorgara esas medidas cautelares, iban a ser obtener un cargo de vocalía en el Consejo de la Judicatura o que se me podía ayudar para ser juez de la Corte Nacional en Quito, que tenían todo preparado. Yo le manifesté que me interesaría ser juez de la Corte Nacional, pero me manifestó que no, que lo más interesante es el cargo de vocal, porque se cobraba 40,000 por cada sumario, para archivar cada sumario. Sin embargo, dice que el hecho se hizo mediático, pues en redes sociales se realizaron publicaciones del pretendido plan. Empezaron a llegarme a mi teléfono celular publicaciones a través de Twitter, donde el señor periodista Carlos Vera había publicado un tuit donde ya se conocía que yo iba a conceder esas medidas cautelares a favor del señor Rafael Correa, y empezaron a enviarme memes de TikTok, Twitter, Instagram, donde ya se hablaba a nivel nacional de que yo supuestamente ya había concedido las medidas cautelares, que ya Correa tenía carta abierta para regresar al país. Vera aseguraba que recibí $100,000, lo cual se hizo un show mediático. Por esto asegura que decidió no conceder el fallo y que los implicados le dijeron que buscarían otro juez de otra localidad para insistir en dichas medidas cautelares. Edison Saavedra, Noticias 7. El asambleísta de ADN, Fernando Álvarez, denunció al hijo del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, de ser accionista de una embarcación pesquera que habría incumplido algunas normativas de pesca, ocasionando que, junto a otras embarcaciones, Ecuador sea sancionado desde el 2019 por la Unión Europea con tarjeta amarilla. Veamos. Ya cuando existe el proceso de fiscalización un poco más a profundidad, nos percatamos que esta embarcación, cuya propietaria es la compañía Ecuavesel, esta compañía tiene a su vez 3 accionistas. Entre ellos existe una compañía que está domiciliada en Panamá. Tusquet es la compañía domiciliada en Panamá. Esta compañía, ya al momento en que nos adentramos en el conocimiento, resulta que su accionista principal es el señor Jaime Javier Nebot Borer, hijo del señor Jaime Nebot Saadi. ¿Y por qué nos llama la atención? Porque si bien es cierto, existen otras embarcaciones que han incumplido normativa, que nos conllevó a estar en tarjeta amarilla al país, no es menos cierto que llama considerablemente la atención que esta embarcación en otros gobiernos no fue sancionada nunca. Y actualmente, cuando el gobierno ya hace las gestiones para que esta embarcación sea sancionada por las infracciones cometidas, resulta que un día antes el capitán de la embarcación no estaba. Al otro día, la embarcación sufre un incendio donde mueren 3 personas. ¿Hay hechos que fiscalizar? Sí. Es
Es momento de una pausa comercial, María Mercedes. Y al regresar les contamos que se incrementan los casos de COVID en el Ecuador. Las cifras y los datos del 2024 se los contamos de inmediato.